de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero de la región petrolera. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Bueno, pues ya estamos aquí para nuestro último segmento en el programa Análisis Semanal. Está conmigo Ramsés, está conmigo Violeta. Hola. Y estoy yo, Vladimir. Tenemos público en vivo, tenemos ¡Hola! público ¡Bravo! que nos ven por los diferentes canales. Y vamos a continuar con nuestras secciones, las últimas dos secciones que nos quedan al azar. Vamos a pedirle a alguien del público que saque alguna de las dos, que se la saque, para ver cuál es la que continúa. Cerramos con tarot, es decir, internacional. No, a ver. ¿qué Tema. sigue? A ver. Sigue tema, ¿verdad? Tema. No tarot. Por eso Ajá. digo, cerramos con tarot. Ah, sí, cerramos con tarot porque ahorita Y abrimos continúa. con oráculo, curiosamente. Ajá. Ahorita continúa internacional. Elecciones en Estados Unidos. Su sistema electoral, que no es un sistema de voto directo como el que... Bueno, En otras naciones como el antecedente viene desde las elecciones que hubo, del ejercicio electoral que hubo en México, y que ya también hubo un análisis. Después vino en Venezuela, que es de lo que se ha hablado acá, y ahora viene a colación, pues, dentro del territorio, ¿verdad?, este nuevo ejercicio que ha recibido muchas críticas y nos preguntábamos el por qué. Podrías, Ramsés, tú decirnos algo, ¿no? pues sí podría. Adelante, adelante. Ok, bueno, es que más o menos aquí tenemos los datos de cómo es realmente que se opera el sistema electoral en Estados Unidos. Y bueno, aquí dice que es con un colegio electoral que consta de 538 electores provenientes de los 50 estados. Para ganar se necesitan 270 votos, ¿no? De esos los consejeros. De los colegios, bueno, el colegio electoral, ¿no? Exactamente. En realidad esto se mide, o sea, para los votos que tiene cada estado, tienen que ver con los legisladores también que van al Congreso y con la densidad poblacional, ¿no? Que es, O sea, el número de legisladores es determinado por la densidad. por la densidad poblacional, así es. Entonces, pues los diferentes estados, por ejemplo, por eso en las elecciones con Bush fue tan controvertido el estado de Florida, que hicieron fraude, ahí se encontraron urnas quemadas y toda esa situación, porque en realidad hay una densidad poblacional más alta, ¿no? O sea, entonces, que en realidad pues es Cuba continental, ¿no? Bueno, que está Pero es que, también de latinos. Claro. ¿Qué tiene que ver que se quemen las urnas si los que al final eligen al presidente y al vicepresidente son los consejeros electorales? En una votación cerrada, no pública. Entonces, digo, me llama la atención, ¿no?, por lo que dices. Entonces forma parte de un show, porque el ciudadano gabacho en sí no elige directamente al presidente. Bueno, es una diferencia muy notable, ¿no? Lo que nos está explicando Ramsés con el sistema mexicano, en donde en el sistema mexicano, en teoría, los ciudadanos votan por algún candidato específicamente y tu voto va directamente a por esa persona. Sí, o se sea, tú cuenta. no votas por un partido. Son millones de votos. Ajá, y gana el sujeto que tiene más votos. Ese es en teoría, ¿no? De los ciudadanos. De los ciudadanos. No de representantes electorales, que pudiera ser como acá. Entonces,
aquí en México el sistema de elección supuestamente es voto directo. A mí me parece, a mi juicio, que eso es una verdadera democracia, cuando la gente vota por la persona que quiere. Directamente. Digo, bueno, hasta Carter, ¿no? Jimmy Carter. Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, estaba criticando el sistema electoral, ¿no? Y diciendo que en realidad el que le parecía realmente el mejor ahorita en el mundo de Venezuela. De Venezuela, ¿no? Ajá. Porque en Venezuela es una... Bueno, el concepto es como el de México, en donde el voto es directo. Los ciudadanos votan por un candidato y su voto va para ese candidato. La diferencia con Venezuela y México es la eficiencia en el conteo de los votos, ¿no? En donde en Venezuela votas en una urna electrónica, se imprime el voto físicamente y después es depositado en una urna. Entonces es contabilizado electrónicamente, el ciudadano ve que se contabilizó correctamente en la urna electrónica porque se imprime ese voto y después se deposita en la urna para que pueda ser corroborado físicamente en caso de algún tipo de impugnación, ¿no? Entonces no cabe lugar a duda, no puede haber un chanchullo en donde digan, como en Estados Unidos, ¿no? Que las votaciones electrónicas, pues simplemente tú votabas vía internet por Obama y hay reportes en donde dice que se aparecía, votabas por Obama y se aparecía el voto por Romney. Y regresabas otra vez, votabas por Obama y volvía a aparecerse por Romney. Y no había manera, pues, de regresar, de evitarlo, ¿no? De una queja, no. Entonces, ¿dónde está la democracia en Estados Unidos, Violeta? ¿Hay democracia en Estados Unidos? ¿Eso se le puede llamar democracia? Pues es que... ¿En donde los ciudadanos no eligen directamente a su gobernante? No se le puede llamar democracia, pero es que también se presta, o sea, es digamos, no puedo decir que sea una completa democracia donde eliges directamente o donde no, cuando ya hay intereses de por medio, cuando ya se está, como decíamos el otro día, tergiversando, o cuando hay un dato donde dice que gastaron 740 millones de dólares en publicidad de televisión solo en 12 estados, ¿no? Entonces podría parecer que sí, hay una democracia, pero habría que ver también, ¿no? Como todo el conjunto, ¿no? Más ampliamente, ¿no? No solamente ese aspecto. Sí. Acá, por ejemplo, Hugo León vía Facebook nos comenta que demócratas y republicanos son dos caras de la misma moneda. Nosotros, por ejemplo, sí estaríamos de acuerdo, ¿no? En que son dos caras de la misma moneda, pero no solamente estaban en el juego por la presidencia, en esta carrera por la presidencia, demócratas y republicanos, había otros partidos que estaban postulando a algún candidato, pero pues que no figuraron, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no figuran porque estamos hablando de que el Consejo Electoral se define por la densidad de población en los estados de la Unión Americana, ¿no? Que se ha descrito como una democracia bipartidista por el hecho en el que el 95% de la población o es demócrata o es republicano. O sea, el 5% verdaderamente no es representativo de nada. De nada. Entonces, por eso se desmerece estos partidos como el Partido Verde o el Partido Demócrata. Creo que hay otros 2 o 3 por ahí. Porque, por ejemplo, había una candidata... Es muy pocos los ciudadanos que pues, les interesa, ¿no? Hubo una candidata... ¿Cuál democracia? Del Partido Verde que fue detenida por la policía porque intentó ingresar al debate, ¿no?
de Obama y Romney, pero esta candidata del Partido Verde era identificada como una candidata de Ocupa Wall Street. Era una candidata, si era una candidata de Ocupa Wall Street, es una candidata popular. Sí. Ese es un candidato del pueblo. Sí. No es un candidato como Romney, como Obama, que nos dice Hugo León acertadamente, son dos caras de la misma moneda. Sí. Sí, finalmente sirven a los intereses capitalistas, cualquiera de los dos que quedara, pero sí hay matices, ¿no? O sea, sí hay Además, hay que recordar que la capital de Coca-Cola al Tongo es Israel. O sea, no se Lo que maneja... definió también gran parte de estas elecciones fue la postura de ambos y lo que prometieron a el Netanyahu. gobierno de Netanyahu, ¿no? Que Entonces, ya lo abordaremos después. pero- eso, por ejemplo, esos compromisos de Obama con Sí. la tripleta Sí, anglosajona. que ya habían acordado, ¿no? Que realmente lo esperaran a las elecciones y si él quedaba, pues que por supuesto lo acompañaban, ¿no? En su, aunque no lo Aventura. soporte, ¿no? Pero pues bueno, todos los intereses a final de cuentas están entrelazados y están comprometidos y pues les guste o no, o sea, Tiene que cuadrar. ellos solo representan a un grupo de poder. Y como dice Sí, Viole, o sí, sea, sí. ese grupo de poder es uno u otro, pero capitalistas. Sí. O sea, son los intereses de los Rothschild a final de cuentas, Sí, los nada más, intereses de Madoff. Es su lucha de poder entre ellos, entre esa cúpula, ¿no? Sí, también por ejemplo, dice, gracias hispanos, ¿no? Obama. Entonces también es importante decir que los latinos son los que en gran parte salieron en forma masiva a las urnas, ¿no? Y que se ve un aumento de los votos para él, donde en 2008 fueron 19.5 millones de latinos y ahora son 23.7 millones, ¿no? Entonces aumentó el número de votantes latinos a favor Te digo, de pero Obama. más no, allá de los votantes, ¿dónde porque queda? volvemos a lo mismo. Es que, El votante no elige al presidente, pero lo que sí es considerable es que California y Texas son los dos estados que Eso tienen es- más votos eso es lo que iba a para el comentar. Consejo Electoral. California está prácticamente regresando porque las corrientes históricas nos favorecen. Y Texas también, por ser lado fronterizo, bueno, ambos hacen frontera con México. Yo por ahí vería el poder tácito del voto latino, particularmente mexicano. Sí, porque... ¿Qué ibas a comentar sobre esos dos estados? y no nada más, iba a comentar los estados que más votos tienen, ¿no? Que es California con 55, Texas con 38, Florida 29, Nueva York, aquí no aparece, Illinois 20, Pensilvania 20 y Ohio 18. Que bueno, entre California y Ohio, que son los que más tienen, hay una gran diferencia. Ajá. Son 2, 4, 6, 7 estados nada más, ¿no? Y entre Ohio y California, entre 18 y 55 es mucha la diferencia, ¿no? Más de 30, ¿no? Quedan totalmente fuera de la elección. O sea, ellos no eligen, no deciden en realidad. ¿Quién? ¿Ohio? Ohio. Bueno, en O sea, esta, eso- y eso es en lo que esta pasó, elección, Ohio, de los que menos tiene, digamos, es el que definió esos Tan reñido 2, 3, estaba. porque sí hubo un empate técnico Pero en los consejeros. en los consejeros. Digo, ¿no? eso es lo que a mí, digo, me deja en la molestia total con ese sistema y me hace impensable el llamarlo democrático. Digo, Viole nos dice... Ha de ser autocrático. Nos menciona este número, este cambio en los votantes latinos y cómo se vuelcan a las urnas, pero me parece más... Me parece más...
me parece más una cuestión mediática, un atole con el dedo a toda la población, de hacerla pensar que su voto elige cuando en realidad son los consejeros. Sí. Bueno, para cerrar yo quiero comentar algo que se nos está pasando, que es importante, que es Puerto Rico. Puerto Rico, claro, en la elección de presidente, que ellos no votan por presidente. Para presidente. Son un estado libre asociado que no votan para presidente. No votan para presidente porque pues los tratan como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Exacto. Ahora ellos... Eso es escandaloso. Ellos ahora hicieron una consulta para ver cuál es la situación con Puerto Rico. Y bueno, los resultados que arrojan ahorita es que el 61% aprueba la anexión, convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. Entonces, pero al final de cuentas... Para así al menos poder votar. Pues sí, y tener realmente todos los derechos y obligaciones de la ciudadanía, estadounidense. Bueno, pero al final de cuentas el gobierno, tanto Obama como el Congreso tienen que decidir realmente si o no lo convierten en el estado 51. O sea, porque fue solo una consulta, pero la decisión la va a tomar Washington. Entonces, bueno. Digo, lo que convendría a Puerto Rico sería su independencia. Regresar a su independencia. Porque Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar. Porque verdaderamente es una terquedad como el México neoliberal, aferrarse al sopilote caído, bueno, que es Estados Unidos. ¿Qué piensan de que, por ejemplo, ellos como Estado libre asociado, ciudadanos que pagan impuestos al Estado y que contribuyen al PIB de la nación, no puedan votar por el presidente? No, te voy a pensar que los tienen como, es un país represivo, ¿no? Es un país que quiere acaparar, que quiere sentirse dueño, que es opresor, y que, como decíamos otra vez el domingo, me parece, ¿no? Que no ven realmente, o sea, ven a los votantes, hasta como decía Luis, no es que uno, vote ya sea de democracia, ¿no? O sea, sí, la mayoría, de hispanos, le dio un alza muy importante, pero aquí lo importante, pues, es que el que queda, pues, vea las necesidades que sabemos que no pasa en este sistema, ¿verdad? Pero, pero pienso que no, que deben por mí, pues, regresar a su independencia. O sea, son gente que ellos tienen que elegir quién los gobierne, de qué manera, sí, y no alguien que está fuera del contexto, ¿no? Que está fuera del contexto de la realidad del pueblo, ¿no? A lo mucho conoce Puerto Rico un fin de semana en un hotel, ¿no? De lujo. Sí. En medio de la realidad, lo único que te hacen ver es que lo tienen como colonia. Es que es su Jurassic Park. Ay, bueno. Entonces lamento decir esto, pero Hawái. tendré que ir. Como Hawái, otro Hawái, bueno, vamos a... Bueno, pero Hawái creo que sí vota, ¿no? Sí, para sí, presidente. Hawái sí. Bueno, vamos a sacar ya, es el último que queda por Ahí es Tarot. descalificación y es Tarot. En Tarot tenemos algo que viene muy hilado con esta cuestión que estamos nosotros tratando, que es las elecciones en Estados Unidos. Durante estas elecciones en Estados Unidos, también se votaron, además de por presidente, se votaron otras leyes, ¿no? Importantes para la sociedad, como son las bodas homosexuales en algunos estados y la legalización de la marihuana. Recreativa. El aspecto más importante es que es la legalización de la marihuana en su uso recreativo. Recreativo. ¡Viva! Ya no medicinal.
ya no terapéutico. No terapéutico, un uso recreativo, es decir, por ejemplo, el alcohol, El tabaco. el tabaco se utilizan de modo recreativo, ¿no? La televisión, porque Tantísimas- también es una droga. Tantísimas drogas que se utilizan de modo recreativo. Se aprobó ahora, ¿no? En algunos estados ya, Sí, entonces, en Washington y en Colorado. Washington y Colorado, Colorado. como estados que ya tienen legalizada la marihuana. Con fines recreativos también, ¿no? Oregon Sí. también estaba en lo mismo, pero creo que se quedó corto con en la aprobación, ¿no? Hubo mayoría de los Para que el no no. querían. Sí, y los estados en los que se aprobó o se legalizó el matrimonio entre homosexuales fue en Maine, Maryland, Washington y Washington. Esos tres estados. Bueno, nosotros vamos a sacar 3 cartas para jugar un poco con los arquetipos de Jung mediante el método de Alejandro Jodorowsky. Vamos a sacar 3 cartas. Una carta va a ser para la legalización de la marihuana en Estados Unidos primero. Ahí está. Y después vamos a sacar una carta para la legalización de la marihuana con uso recreativo en México. Y vamos a sacar una carta que nos pueda hablar, sacar una conclusión sobre ambas. Legalizaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Sacamos la primera carta, volteamos la primera carta para la legalización de la marihuana con uso recreativo en Estados Ay, en la Unidos. madre. Yo- Qué bueno Sale que tengo la veladora sale El prendida. arcano número 15. El El diablo. diablo. Le diabole. El diablo. El diablo nos muestra en la imagen a un ser híbrido de varios animales, con forma humana también, alado, y 2 personas, bueno, también figuras semi-humanas, atadas del cuello a sus pies, ¿no? Como atadas a una energía oscura. Nos dice sobre la legalización en Estados Unidos. Nos dice subordinación, ruina, esclavitud, malevolencia, fracaso, una experiencia sobrenatural, incapacidad para fijar propias metas, violencia, choque, fatalidad, autocastigo, inclinación al mal, autodestrucción, falta de principios. A mí fíjate que esto entonces me hace interpretar que esta cuestión es lo que puede llevar a la separación a la de Estados balcanización de Unidos. esto, sí, porque eso me hace pensar que ya van a tener que de una u otra manera experimentar la guerra contra el narcotráfico entre los países que sí la legalizan y los que no la tienen legalizada, que a final de cuentas por algunos va a tener que pasar, ¿no? O sea, y pasa, ¿no? Y pasa. Pasa todo. Entonces, pues sí, eso sí a mí también me da la impresión de como parte de... Y fíjate, dice también falta de principios. Va a ser visto, por ejemplo, como falta de principios de Estados Unidos en esa lucha contra el narcotráfico por parte de los demás países. Porque va a ser el gran blanqueadero de dinero. O sea, todo el dinero de la droga que se produce ilegalmente en México, cuando entra a Estados Unidos, ya va a es estar legal. blanqueada. Sí. Se va a vender ya legalmente. O sea, ellos van a comprar las toneladas de marihuana ilegal y la van a vender legalmente pagando sus impuestos. Por muchísimos más dólares. Ajá. Entonces, esto va a llevar al fracaso, ¿no? Nos dice al choque y a la violencia dentro del mismo Estados Unidos. O sea, va a haber otros estados que no toleren la situación. O que quieran, O otros que quieran. ¿no? No, pues supongo que así como ahorita lo vemos, ¿no? En su propia naturaleza, hay estados ultraconservadores. Sí.
y hay estados ultraliberales. O sea, Por el ejemplo, centro donde Washington. está el WASP. El centro, a mí se hace que es literalmente lo más profundo en cuanto a que las reformas o nuevos paradigmas no entran, o sea, ellos son, o ¿cómo se dice? De un solo camino, o sea, son inquebrantables, tienen un juicio muy cerrado, muy bíblico frente a estas ideas. Pues no suena descabellado pensar que sea la semilla en donde un estado, aparte por su naturaleza, donde cada uno tiene sus leyes, en uno la combatan y en otro la santifiquen. Sí, o sea, Eso va a estar eso. fuertísimo. Va a estar muy fuerte porque va a ser, como dice Vladimir, ya vamos a ver una pugna interna. Va a haber ya la discriminación y la policía va a perseguir a los adictos, o sea que... ¿Qué pasó en Puebla? ¿No? O sea, con la tortilla, ¿no? No es lo mismo, pero Puebla es y esa Veracruz. situación, ¿no? O sea, como en una parte sí, que se es vendió más barata. y en este caso una parte, a final de cuentas, en las transfronteras, o Exactamente. en los estados, o sea, va a haber conflictos. Sí. Acá, por ejemplo, en Facebook nos comentan que están de acuerdo con la marihuana con uso recreativo. Esperan que también se pueda sembrar, ¿no? Que sembrada es una manera en donde se elimina totalmente la siembra para el autoconsumo, se elimina el tráfico, ¿no? Eso es lo que optaron en España. Bueno, vamos a sacar la siguiente carta, que es la carta que nos habla de México, la legalización en México, la legalización de la marihuana con fines recreativos en México. Nos aparece una carta que aparece en posición invertida y es el sol. Nos aparece el sol en posición invertida de cabeza, es decir, no trae perspectivas brillantes la legalización de la marihuana recreativa en México. Nos dice infelicidad, soledad, planes anulados, futuro sombrío, falta de amistad. Es decir, aquí en México no se ve, o sea, por lo menos en el próximo sexenio durante Peña Nieto no se ve. No hay, dice, falta de amistad. O sea, se necesitan más amigos pachecos en el gobierno para que entiendan el asunto del uso recreativo de la marihuana. Yo tomaría una frase de Castañeda que estaba hablando en la mañana, ¿no? Ajá, prefiero ser pacheco legal. Castañeda Gutman. Prefiero ser pacheco legal que ilegal. Y Castañeda Gutman lo estaba diciendo, o sea que no era cualquier cosa, pero bueno, entonces, así como Castañeda es un amigo de la marihuana en uso recreativo, por sus motivos tendrá, ¿no? Desde los políticos, en la lucha contra el narcotráfico, hasta sus hectáreas que tiene para sus siempre. hectáreas sembradas que debe de tener por ahí también. ¿De autoconsumo? Sus hectáreas de autoconsumo. Es que es el autoconsumo nacional. Es poco, o sea, sí hay algunas personas en el gobierno que están de acuerdo, pero son pocos. Se necesita tener más gente que comprende el asunto, ¿no? Que entienda la situación. Nos dice perspectivas sombrías, no hay, o sea, definitivamente, aún con todo esto, no se va a dar, ¿no? Al contrario, se genera más choque. O sea, Estados Unidos, la legalización en Estados Unidos dice que genera choque, no solamente interno, sino entonces también nos va a tocar. Ese choque se va a ver con México. No. Bueno, para concluir, la conclusión, la carta que nos ayuda a concluir sobre las dos es la carta del arcano número 2, la papisa, que nos aparece también en posición invertida. La papisa nos habla de conocimiento, en posición invertida nos habla de ignorancia, nos dice falta de concentración, nos dice que no hay un análisis correcto de la situación.
Entonces, estas ambas perspectivas o ambas visiones de la legalización tanto en Estados Unidos como en México son incorrectas. O sea, no se hizo un análisis correcto en la legalización en Estados Unidos y no se hace un análisis correcto en la prohibición en México. Es decir, se decidió la legalización en Estados Unidos por cuestiones que no son las correctas, de un modo que no es el correcto. O sea, no se hizo... Sí, porque van a generar turismo de drogas en esos estados. Como en Ámsterdam. Así es. O sea, por ejemplo... Eso se me vino a la mente. Castañeda Goodman decía una cuestión que menciona Luis, prefiero ser un pacheco legal que un pacheco ilegal. Ellos no la legalizan por una cuestión de libertades civiles. La legalizan por el choque que genera, la legalizan por la balcanización que genera dentro, la legalizan por el lavado de dinero que les permite en el narcotráfico, no por las libertades civiles, no por el derecho que tengan los ciudadanos a decidir sobre su cuerpo. No, es que mira, así les va a ser más fácil también, por ejemplo, salir tanto de México como de a lo mejor Colombia, no sé, con no sé, los aviones llenos de marihuana, llegar a esos estados y sin pedos, sin ningún problema, y de ahí distribuirla a los demás estados, ¿no? De forma ilegal. De forma porque ilegal. La situación es que realmente a lo mejor necesitan en esos estados que sea, quitarse esa presión y ya para sacar el verdadero negocio de la ilegalidad, ¿no? Es como conlleva un capo legal, porque pues, es un dealer legal. Ajá. Que va a ser el estado, o bueno, el productor o el exportador de tal estado, amparado en la ley, pero sigue siendo un dealer. Eso en Estados Unidos. Porque la unión completa no lo acepta, son partes de la unión. Ajá, de la unión. Entonces si es ergo se va a desatar esta situación. Pues sí, la confrontación de ideas, de principios, demás. Que comentan, ya se dio en Estados Unidos cuando la prohibición del alcohol. Así es. Se dio el tráfico, se prohibió en algunos estados, en otros no se prohibió y se dio el tráfico entre los diferentes estados. Aquí, interestatal. Ajá, el tráfico interestatal. Aquí nos dice que fue un juicio incorrecto, un juicio superficial, un análisis poco eficiente de la situación y pues eso genera el choque, ¿no? Todavía más. Y pues no hay una capacidad de entendimiento, de comprensión de ninguna de las dos partes. No, ni en Estados Unidos ni en México, no un verdadero entendimiento de la situación. Vamos a ver en qué para. Pues sí, a ver en qué para, ¿no? En qué para todo esto. Bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos a despedirnos. Bueno, yo quisiera cerrar en qué para. Claro, algo más. Apenas para cerrar esto de la marihuana. Las farmacias de Israel están a punto de ser invadidas por marihuana, porque ya se aprobó el uso medicinal para Israel. Entonces hay como 10,000 pacientes ahorita, pero se prevé que el número se duplique por esta aprobación del gobierno para hacer el uso de marihuana terapéutica. Y en México lo que está llenando el país es de más sangre en una lucha sin sentido, donde ya vemos 2 ejemplos en Estados Unidos y en Israel y en otras latitudes, donde se legaliza, paga un alto impuesto, eso beneficia al Estado, hay obtención de recursos y se va minando el mercado negro. ¿Qué pasa con México? Sí, como nos decían las cartas, pues es complejo, ¿no? Se necesita hacer un análisis profundo y amplio de la situación, pero sí, como comentabas, ¿no? Del alcohol que se legalizó en Estados Unidos,
casi tardó un siglo, ¿no? En que fuera legal. Entonces esto es también pues un proceso, ¿no? Y donde te digo, hay que ver muchas cosas y no perder de vista que es una tradición popular también, ¿no? Que se ha mitificado con que son delincuentes los marihuanos, o con que Ojos rojos. Ajá, o cómo se ha hecho esa vinculación del que fuma con el narcotráfico y todo lo que conlleva, ¿no? Asesinatos, como decimos, ¿no? Pero, delincuencia. Pero es un fenómeno también que hay que ver desde también de los puntos de la comercialización, ¿no? Y que son productos que es un producto que a fuerza lleva economía, ¿no? Financiamiento en este sentido, ¿no? Entonces es de cuidado, ¿no? Y también ver que al ya hacerlo legal en Estados Unidos, sí hay una tendencia a que camine hacia allá. México, por ejemplo, que también está cerca, ¿no? Hay que hacer un análisis y ver muchos puntos, pero así funciona el mercado, ¿no? Se va universalizando, se va extendiendo, y entonces a ver qué pasa, a ver qué vemos por acá, que nos toca acá en México, ¿no? Y pues como también un país que está sumido en una crisis va a tomar esta parte de la legalización, ¿no? Porque es fuerte, claro, ¿no? Que está en crisis, va a revitalizar sus finanzas con el comercio de marihuana. Ramsés, ¿algo para que no es cualquier cosa? No, o sea, estoy... No. ¿De acuerdo? Ajá, sí. Bueno, entonces vamos a despedirnos, solamente dando nuestros twitters. De legalizarse en México sería primero en la capital. Sí, definitivamente. Por el antecedente y por la naturaleza del centro del país. Sí, como se han dado las circunstancias. Así es, ¿no? Y otro tipo de como reformas que parecieran ser muy polémicas. Entonces, damos nuestros Twitter para despedirnos. Sí. Mi Twitter es @ram_benlop, @benlop. El mío es @NamibiaYuba, todo junto con Y. NamibiaYuba. Bueno, el mío es @milunluces, es el Twitter del programa, @milunluces, todo con minúsculas, sin espacios. Y el Twitter de nuestro compañero Luis Koga, que no está presente a cuadro. @KogaLuis1, @KogaLuis1. 1 con número. Bueno, nos vemos el próximo domingo en lectura semanal. No nos vean, y escúchenos. Miércoles en Análisis semanal. Hasta pronto, hasta entonces. Estamos escuchando música de Escuchábamos música de Jorge Saldaña en las entradas y en las salidas. Y el cielo, con color y estrellas.